Mi nombre es Margaret Ashworth y el 15 de marzo de 2022 mi vida fue transformada de una manera que nunca imaginé. Antes de esa fecha, ayunar y orar siempre habían sido parte de mi rutina espiritual, pero lo que viví ese día cambió completamente mi comprensión sobre el poder de estas prácticas y sobre lo que sucede en el reino espiritual. Ahora siento que ha llegado el momento de compartir mi experiencia, porque creo que Dios desea que otros también conozcan esta verdad. En ese periodo, estaba en el 4.º día de un ayuno único. Solo agua, muchas oraciones y una búsqueda sincera de una conexión más profunda con Dios. A mis 62 años, ya había ayunado antes, pero algo era diferente. Viviendo en un barrio tranquilo de Minneapolis, Minnesota, sentía una intensidad especial en cada oración. Era como si el cielo mismo estuviera más cerca, aunque no pudiera comprender completamente el motivo. Esa mañana de martes, mientras me preparaba para ir a la iglesia a una reunión de oración, el día parecía común, pero mi espíritu estaba liviano. El sol se asomaba tímidamente en el horizonte y las calles estaban tranquilas. Mientras conducía por Cedar Avenue, oraba en silencio, agradeciendo a Dios por la paz que sentía. Entonces, en un instante, todo cambió. Un camión se pasó el semáforo en rojo y el impacto fue inevitable. Después de eso, el silencio, sin dolor, sin sonido, solo un vacío que, de alguna manera, estaba lleno de algo indescriptible. Cuando desperté, descubrí que había estado clínicamente muerta durante 9 minutos y 42 segundos. Pero lo que experimenté durante ese tiempo es más real que cualquier cosa que haya sentido en este mundo. La primera sensación fue de una paz absoluta, una paz que las palabras humanas jamás podrán describir. Me vi rodeada de una luz que no solo iluminaba, sino que parecía viva, pulsando con significado y calor. En ese espacio, comprendí algo que nunca había imaginado. Los efectos de mi ayuno y mis oraciones eran visibles en el mundo espiritual. Lo que vi no era fácil de comprender, pero parecía increíblemente natural en ese lugar. Pequeños hilos dorados subían desde la tierra, atravesando una capa densa y oscura que representaba la división entre los reinos físico y espiritual. Estos hilos brillantes provenían de personas que estaban ayunando, llorando, con verdadera fe. De repente, una voz resonó dentro de mí, no como un sonido, sino como una verdad que vibraba en cada parte de mi ser. Ahora entenderás. Entonces fui guiada por una presencia que sabía que era un ángel, aunque su apariencia era diferente a cualquier representación que hubiera visto. Esa presencia era como una esencia de luz y sabiduría, y me condujo a través de una visión de cómo mis días de ayuno habían impactado el reino espiritual. Vi mis oraciones rompiendo barreras, abriendo caminos de luz entre el cielo y la tierra. Cada sacrificio, cada momento de renuncia, creaba algo parecido a un escudo que no solo me protegía, sino que también envolvía a aquellos que amaba. El ángel me mostró escenas del pasado, como si estuviera viendo los momentos más significativos de mi ayuno. Fue impresionante percibir cómo cada oración parecía más poderosa, llevando una fuerza espiritual que superaba los obstáculos invisibles que normalmente dificultan nuestra comunicación con Dios. También fui llevadas a un lugar donde pude ver los efectos acumulativos de ayunos realizados con verdadera devoción a lo largo de la historia. Vi a Moisés recibiendo los 10 mandamientos, a Daniel en sus momentos de ayuno y a Jesús enfrentando tentaciones en el desierto. Todos ellos dejaron marcas espirituales permanentes, como ríos profundos que moldearon el mundo espiritual. Entonces entendí por qué el ayuno es tan resistido. Las fuerzas de la oscuridad hacen todo lo posible para alejarnos de esta práctica, porque saben el impacto que genera. Crean distracciones, nos mantienen ocupados o nos convencen de que el ayuno es algo anticuado. Pero también aprendí que no todos los ayunos tienen el mismo peso espiritual. Cuando ayunamos con intenciones puras, buscando únicamente la cercanía con Dios, el impacto es increíble. Por otro lado, ayunar solo por obligación o por apariencia no produce los mismos efectos. Antes de regresar,
el ángel me mostró algo que me conmovió profundamente. Vi cadenas negras que representaban vicios, opresiones y maldiciones generacionales, rompiéndose mientras las personas ayunaban y oraban con corazones sinceros. Era como si el ayuno fuera una llave que liberaba a las almas de esas prisiones invisibles. Y, en el momento final, entendí que Dios me estaba dando esta experiencia no solo para mi propia comprensión, sino para que la compartiera con otros. Regresé a mi cuerpo con una certeza inquebrantable de que el ayuno y la oración son herramientas espirituales increíblemente poderosas. Esta no es solo una historia para inspirar, sino una invitación para que experimentes la profundidad de lo que Dios puede revelar cuando lo buscamos con todo el corazón. El ángel me reveló algo que transformó completamente mi perspectiva sobre el ayuno. Fue como presenciar una coreografía divina desarrollándose frente a mis ojos. Comprendí que, cuando grupos de personas ayunan juntos, sucede algo extraordinario. Sus intenciones se entrelazan, creando lo que parecía ser tormentas espirituales, cargadas de poder. No era solo una suma de fuerzas, sino un impacto exponencial que reverberaba en el reino espiritual. Durante esta experiencia, también noté cómo el ayuno personal influye en nuestra autoridad espiritual. Era como observar a un soldado ascendiendo de rango con cada día dedicado a esta práctica. Cada momento de ayuno sincero parecía intensificar la eficacia de las oraciones, haciéndolas más potentes en los tribunales espirituales del cielo. El momento más humilde, sin embargo, fue cuando vi a Jesús intercediendo a la derecha del Padre. En ese instante entendí que nuestro ayuno, de una forma misteriosa, se alinea con su ministerio de intercesión. Era como si el sacrificio del ayuno creara una melodía especial que resonaba en armonía con el sonido del cielo. También vi cómo el ayuno afecta la guerra espiritual. Aquellos que ayunaban parecían estar cubiertos por una armadura invisible, y sus oraciones durante este período se convertían en armas precisas, alcanzando objetivos con una intensidad impresionante. No obstante, se me advirtió sobre la importancia de terminar el ayuno con sabiduría. Vi que muchos reducían los frutos espirituales alcanzados al concluirlo de manera descuidada. El ángel destacó que el ayuno debe concluirse con oración, gratitud y una transición cuidadosa de regreso a la rutina alimentaria, preservando los logros espirituales obtenidos. Uno de los momentos más hermosos fue presenciar cómo el ayuno transforma nuestra adoración. Durante este periodo, nuestras expresiones de alabanza parecían llevar una fragancia única al cielo, como si el sacrificio involucrado en el ayuno trajera una riqueza especial a nuestras palabras y melodías, haciéndolas aún más agradables a Dios. El ángel también me reveló que el ayuno está intrínsecamente relacionado con el tiempo divino. A veces, Dios nos llama a ayunar porque algo significativo está por suceder, y nuestro ayuno prepara el terreno espiritual para ese movimiento. Era como si, al ayunar, alineáramos nuestra disposición con los propósitos del Creador. Durante el ayuno, noté que la confusión espiritual que muchas veces enfrentamos parecía desaparecer, permitiendo que la voz de Dios se hiciera más clara y su dirección más evidente. Este discernimiento elevado a menudo permanecía siempre y cuando el corazón continuara en comunión con él. También se me mostró el impacto generacional del ayuno. Cuando se practica con corazones puros, sus efectos no se limitan al presente. Vi cómo los ayunos de generaciones pasadas crearon reservas espirituales que beneficiaron a sus descendientes. Era como si cada acto de ayuno fiel almacenara provisiones espirituales en un depósito divino, listas para ser utilizadas en tiempos de necesidad. Al ayunar también parecía que abríamos antiguos pozos espirituales, permitiendo que bendiciones bloqueadas por generaciones fluyeran nuevamente. Sin embargo, se me mostró un aspecto más sobrio. El ayuno es una práctica poderosa, pero también atrae ataques espirituales. El enemigo reconoce su impacto y busca debilitarnos durante estos periodos. Por ello, es esencial permanecer bajo la protección divina.
manteniendo la humildad y la dependencia de Dios. El ángel explicó que, en muchos casos, el ayuno actúa como dinamita espiritual, desbloqueando avances que parecían imposibles solo con la oración. Sin embargo, también quedó claro que el ayuno no es una herramienta para manipular a Dios, sino una forma de posicionarnos en sintonía con su voluntad. Otra lección práctica fue cómo el ayuno moldea nuestra caminata espiritual. Era como si se abrieran nuevos caminos dentro de nosotros, facilitando andar en el espíritu, incluso después de que el ayuno terminara. Vi cómo aquellos que ayunaban regularmente desarrollaban una fuerza interior que los capacitaba para resistir las tentaciones y vivir de manera más alineada con los propósitos de Dios. Por último, se me permitió ver cómo el ayuno impacta el entorno espiritual a nuestro alrededor. Es como si limpiara la atmósfera, haciéndola más receptiva a la presencia y la obra divina. Este efecto se extendía no solo a la persona que ayunaba, sino también a su hogar, su lugar de trabajo y sus círculos de influencia. Y de forma aún más impresionante, vi cómo el ayuno creaba puentes espirituales, conectando aspectos del propósito de Dios y permitiendo que su poder fluyera de forma sorprendente, incluso mucho tiempo después de que el ayuno hubiera terminado. El amor de Dios nunca ha sido una cuestión de mérito. Se trata de abrir nuestro corazón para recibir lo que Él, en su infinita bondad, ya desea darnos. Cuando mi experiencia llegó a su clímax, fui obsequiada con una comprensión que lo cambió todo. Un ángel me reveló que estamos viviendo tiempos en los que el poder del ayuno será más crucial de lo que jamás imaginamos. Era como si Dios estuviera convocando a su pueblo a redescubrir el ayuno bíblico, no como un ritual, sino como una preparación espiritual esencial para los días que están por venir. Antes de que aquella experiencia extraordinaria se disipara, escuché nuevamente esa voz, la misma que antes me había llamado hija. Esta vez fue aún más enfática. Diles lo que has visto. El tiempo es corto y mi pueblo necesita entender estas verdades. En un instante, desperté en mi cuerpo. Médicos y enfermeros me rodeaban, estupefactos. No podían creer lo que veían. Después de 99 minutos y 42 segundos, declarada clínicamente muerta, estaba de vuelta, completamente lúcida, sin ninguna secuela. Ese momento no solo desafiaba la ciencia, sino que también transformaba profundamente mi perspectiva sobre la vida y mi fe. Entendí que lo que Dios me permitió experimentar no era solo para mí, era para todos nosotros que deseamos acercarnos más a Él y comprender la verdadera fuerza que el ayuno conlleva. Quiero ser claro, nada de lo que experimenté contradice las Escrituras. Al contrario, cada revelación reforzaba verdades bíblicas que ya conocía, pero que nunca había absorbido completamente. Fue como si Dios hubiera quitado un velo, mostrando el ayuno no solo como una práctica religiosa, sino como una herramienta espiritual increíblemente poderosa. Desde ese día, mi visión sobre el ayuno cambió por completo. Dejó de ser una simple renuncia o disciplina. Se convirtió en un acto profundo de conexión con el propósito de Dios, una participación activa en la batalla espiritual que ocurre a nuestro alrededor. Los frutos de esta comprensión no tardaron en aparecer, no solo en mi vida, sino también en la vida de todos con quienes compartí este testimonio. Mientras escribo, mi oración es que Dios también abra tus ojos espirituales a la importancia de este llamado. Vivimos tiempos en los que comprender el verdadero poder del ayuno dejó de ser opcional, se ha vuelto esencial. Y recuerda, no se trata del acto del ayuno en sí, sino del Dios que responde al sacrificio sincero y humilde de sus hijos. Decidí compartir esta experiencia porque creo que Dios quiere que su pueblo comprenda estas verdades. El mundo espiritual es tan real como el aire que respiramos, y el impacto de nuestro ayuno es mucho mayor de lo que solemos imaginar. Espero que este testimonio te inspire a ver el ayuno con nuevos ojos, con expectativa y un corazón puro dirigido a Jesucristo. Lo que viví fue solo un atisbo de lo que Dios desea mostrarnos. El ayuno es mucho más que renunciar a alimentos. Es una llave espiritual poderosa,
un regalo divino para su pueblo. Ahora, más que nunca, necesitamos aprender a usar esta llave con sabiduría y fe. Que este mensaje alcance tu corazón y te anime a buscar una intimidad más profunda con Dios a través del ayuno. Imagina que tú y yo estamos ahora sentados en una terraza tranquila, mientras el sol se despide en el horizonte. Este momento es solo nuestro, y quiero compartir algo desde el corazón. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, si te permitiste ser tocado por esta historia, quiero que sepas, no estás solo en este viaje. Existe un propósito mayor que nos conecta. Tal vez, mientras hablaba, algo dentro de ti se encendió. Una llama que estaba apagada, o un anhelo que parecía olvidado. Debes saber que esto no es una coincidencia. Hay un motivo por el cual estás aquí, escuchando esto, ahora. Es como si Dios hubiera preparado este momento, no solo para que yo lo compartiera, sino para que tú reflexionaras, sintieras y comenzaras a transformar algo en tu vida. Recuerdo el día en que miré al cielo y sentí que todo estaba perdido. Pero fue en ese silencio, en esa soledad, que descubrí que la paz no viene de afuera, sino de un lugar profundo dentro de nosotros. El mismo lugar de donde vienen los milagros, las respuestas y esa fuerza que creemos no tener. Es ahí donde Dios trabaja, en silencio, mientras nos llama a confiar. Ahora, quiero agradecerte, no solo por haber llegado hasta aquí, sino por haberte permitido estar presente de verdad. Es raro encontrar personas que, en medio de tantas distracciones, eligen escuchar, sentir y conectarse con algo más grande. Eres especial y siento que tu viaje, de aquí en adelante, será guiado por una luz aún mayor. Así que, cuando apagues este video, respira profundo y mira a tu alrededor. Recuerda, llevas dentro de ti algo poderoso, una llave para tocar lo divino. Y esa llave está en cada elección que haces, en cada paso que das hacia lo que realmente importa. Gracias por permitirme ser parte de tu historia, aunque sea por un instante. Que esta sea solo la primera de muchas conversaciones profundas que tendremos.